Bueno, vamos a contar caracteres repetidos. Si leen bien el enunciado, tienen que leer muy bien el enunciado para saber exactamente qué es lo que les están pidiendo. Les están pidiendo que retornen cuántos caracteres dentro de una cadena diferentes aparecen más de una vez. Entonces, por ejemplo, si tenemos la cadena ABC, la respuesta debería ser 0. Todos los caracteres aparecen solo una sola vez en la cadena. En cambio, si tenemos algo como AA, BB, CC, pues 3 caracteres diferentes, el carácter A, el carácter B y el carácter C, aparecen más de una vez en la cadena. Si llegáramos a quitar, por ejemplo, una C, la respuesta debería ser 2, porque solamente el carácter A y el carácter B aparecen más de una vez en la cadena. Entonces, eso es lo que hay que contar bien. Hay varias formas de hacerlo. Se puede hacer una forma un poquito extensa y con muchas variables, pero se puede hacer también de una forma mucho más inteligente si recuerdan lo que vimos en el nivel pasado. Y el tema principal del nivel pasado, después de condicionales, era diccionarios. Y este es un caso en el que el diccionario se vuelve una herramienta increíblemente poderosa e increíblemente útil. De por sí, este tipo de problemas tiene un patrón bien característico o es un problema bien característico que se llama hacer un histograma de una cadena y les vale mucho la pena que se aprendan este tipo de solución porque ayuda a resolver muchos problemas diferentes que nos piden cosas de este estilo, como coger y hacer un tipo de conteo dentro de una cadena para saber si algo se repite, si algo aparece muchas veces, el más, el menos, etcétera. Hay muchos problemas que se pueden resolver con el esqueleto principal de este. Entonces les voy a mostrar. No nos están pidiendo que retornemos un diccionario, nos están pidiendo que retornemos un entero, pero el diccionario nos va a ayudar muchísimo a resolver muchos problemas, entonces voy a crear uno en este mismo instante. Lo voy a llamar rep y lo voy a crear vacío. No va a tener, ups, eso no es un diccionario. No va a tener absolutamente nada en este mismo instante, va a estar completamente vacío. Lo que voy a hacer es voy a empezar a hacer un conteo de todos los caracteres que tiene la cadena. Entonces me voy a mover carácter por carácter de la cadena que me llega por parámetro y los voy a ir contando en el diccionario. ¿Cómo así? Voy a crear un diccionario que va a tener este tipo de tuplas, va a tener un carácter y el valor asociado a esa llave va a ser un número, 3 o 5 o 6. ¿Cuántas veces este carácter de aquí apareció dentro de la cadena que me llegó por parámetro? Ese es el tipo de diccionario que voy a crear y se puede crear muy fácilmente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a empezar a recorrer toda la cadena carácter por carácter. Entonces, vamos a, para el carácter C, que va a estar en la cadena que me entró por parámetro. ¿Sí? Entonces, cada uno de los caracteres de la cadena me va a quedar guardado en la variable C y voy a empezar a recorrerla toda hasta que se me acabe. Ese va a ser mi ciclo for. Ahora, esto es un truquito bonito que les puedo enseñar, una forma muy sencilla en una sola línea de código de poblar este diccionario. Obviamente podríamos hacer, o la lógica sería hacer lo siguiente, sería coger y por cada carácter preguntar si está o no está en el diccionario. Si no está en el diccionario, agregarlo y ponerle un 1. Si ya está en el diccionario, sumarle un 1 al contador que ya esté ahí. Eso se puede hacer con un for, con condicional y con el operador in. Pero para evitarnos escribir tantas líneas de código, se puede hacer en una sola cadena, en una sola línea, bastante fácil. Vamos a hacer lo siguiente. En mi diccionario rep, en la posición, ups, en la posición C. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Le estoy pidiendo al diccionario que vaya a la llave C. Esta llave puede o no puede existir. Si no existe, y después le pongo igual, si no llega a existir el carácter C ya en el diccionario, lo estoy creando. Si ya existe, estoy asignando un nuevo valor a esa llave. Entonces, cualquiera de las dos cosas puede estar pasando. Como no sé cuál de las dos cosas puede estar pasando, puedo utilizar la ayuda de la función get, si se acuerdan de ella. Entonces, yo puedo pedirle a mi diccionario, a rep, que por favor me dé el valor que está asociado a la cadena, a la llave C. Si se acuerdan, get funciona o puede retornar dos posibles valores. O me retorna el valor que está asociado a esta llave, a C, o me retorna un valor por defecto. Si me retorna el valor asociado a esto, espectacular. Simplemente cojamos y sumémosle 1. Si no existe el valor C dentro del diccionario, me retorna un valor por defecto. ¿Qué valor por defecto quiero que me retorne? Pues sencillo, por favor retórneme 0. Si me llega a retornar 0, significa que C no existe, lo que significa que en esta instrucción de acá lo que estoy haciendo es creando el valor en el diccionario. Y como lo estoy creando, pues le estoy agregando 1 como su primer valor.
0 más 1, pues da 1. Si no me retorna 0, sino que me retorna el valor que ya está asociado a C, pues lo estoy aumentando en 1, pues porque lo que significa es que encontré un carácter repetido de este estilo. ¿Listo? ¿Ya? Eso es todo lo que hay que hacer con este primer ciclo. Una de las trampitas que vamos a hacer en esta ocasión es que vamos a tener dos ciclos diferentes. Este ciclo de acá, la verdad, no nos está resolviendo el problema. Lo único que nos está haciendo es que nos está creando un montón de entradas dentro del diccionario. Si tenemos la cadena, por ejemplo, AA, BB, CC, lo que está pasando acá es que en la primera iteración llegó aquí a la A. El diccionario está vacío. Por tanto, lo que estamos haciendo es acá diciéndole, por favor, créeme la entrada A. La primera tupla, que va a ser la cadena A. Esto en realidad se ve más o menos de este estilo. Vamos a tener una tupla con llave A y con cuál valor. Pues esta línea de acá lo que está diciendo es, rep, por favor intente darme el valor de A. No existe la A todavía, no se ha creado hasta el momento, pues es el primer ciclo. Entonces como no existe me va a dar el valor por defecto, 0. Y 0 más 1 pues da 1. Entonces la primera tupla que me va a crear va a ser esta de aquí. Siguiente iteración, la siguiente iteración entonces va a estar parado es en esta carácter de acá. Entonces, exactamente se repite. Diccionario, por favor, vaya o consígame el valor o como estamos utilizando la operación de asignación, le estamos diciendo es vaya y asígnele a la llave que está guardada en C, que en este caso es A. Vaya y guarde el siguiente valor. ¿Cuál valor? Por favor, diccionario, trata de conseguirme el valor de A. Como A ya existe, me va a retornar un 1. Y 1 más 1 me da 2. Como estamos diciéndole, por favor guarde eso en esta posición del diccionario, lo que va a hacer es reemplazarlo. Entonces, A me va a quedar en 2. Siguiente iteración, que sería aquí con la B. Entonces, con la B va a pasar exactamente lo mismo que pasó con la A al principio. Lo que va a hacer es que va a crear una nueva entrada en el diccionario que va a tener como llave la B y como no existía previamente, va a devolver un 0, la operación get, y le vamos a sumar un 1, entonces va a quedar B,1. Y lo mismo va a pasar con la C eventualmente. En la siguiente iteración B va a quedar en 2. La siguiente iteración va a crear la entrada C y le va a asignar un 1. Y en la última iteración va a quedar con un 2. Y este va a ser el diccionario que va a quedar o que quedaría con esta cadena si esta cadena entrara con parámetro. Eso es lo que estamos haciendo en solo esta línea de código. Por eso los diccionarios y en especial esta función get es una herramienta tan poderosa en nuestro repertorio de herramientas de Python. Ahora, esto no responde a nuestra pregunta. Nosotros queremos saber cuántos caracteres están repetidos más de una vez. Esto está fácil porque ya tenemos en nuestro diccionario esa respuesta, solo tenemos que buscarla. Tenemos que buscar todos los elementos del diccionario y ver cuáles de esos elementos tienen asociados un valor mayor a 1. Eso es lo único que hay que hacer. Y podemos hacer un segundo ciclo, un ciclo diferente, por fuera de este ciclo de acá, solamente recorriendo las llaves que están guardadas en nuestro diccionario rep. Se puede hacer también con un forin. Entonces yo puedo decirle for una variable que voy a llamar k que esté en rep. Al hacer esto con un diccionario, si se dan cuenta que estamos recorriendo una cadena. Cuando recorremos una cadena lo recorre carácter por carácter. Cuando le pedimos a la instrucción forin que recorra un diccionario, lo que va a hacer es recorrerlo llave por llave. Y en la variable que nosotros pongamos aquí, en este caso la variable k, me va a quedar guardada la llave o una de las llaves del diccionario. Entonces, si tenemos un diccionario como el que teníamos ahorita, el diccionario, que tenía la A, la B y la C, esto pues asociado a un 2, a un 2, a un 2 y a un 2, ¿sí? Pero tenemos tres llaves diferentes, la llave A, la llave B y la llave C. Entonces, en la primera iteración va a quedar una A, en la segunda iteración va a quedar una B, en la segunda iteración va a quedar la C. O sea, van a quedar las diferentes llaves del diccionario. Así es como se recorre un diccionario con el ciclo forin. Entonces, como podemos hacer eso, pues sencillo, lo que podemos hacer es, listo, como ya tengo la llave, una de las llaves del diccionario en K, puedo preguntar lo siguiente. Por favor, diccionario rep, vaya y consígame el valor que está en la llave K. ¿Cuál llave? Pues la que está en ese momento en la iteración. Deme el valor. Sabemos que existe porque lo estamos iterando de las llaves que están por dentro. No tenemos que preocuparnos si existe o no existe. Y por favor, revise si el número que me retorna por ese,
que está asociado a esa llave es mayor a 1. Si es mayor a 1, como nosotros llenamos ese diccionario con las repeticiones de cada uno de los caracteres, si es mayor a 1 significa que ese carácter se repite más de una vez dentro de la cadena. Entonces lo que queremos es un contador que me diga cuántos de esos caracteres existen. Entonces creemos esa variable. Contador. Por el momento no he encontrado ninguno. Y si esto es verdad, significa que encontré un carácter cuyo conteo de repeticiones es mayor a 1. Entonces, contador más igual 1. ¿Listo? Si este ciclo se repite para absolutamente todas las llaves, vamos a revisar cuáles son los caracteres que se repiten más de una vez y nos va a quedar guardado ese conteo en contador. Así que podemos decirle return contador. Y listo. Acá hicimos un poquito de trampita, pero es una trampita muy útil, en especial esta parte de acá. Estas 3 líneas de código son muy útiles para hacer muchas cosas que tengan que ver con verificar qué hay dentro de una cadena de caracteres. Entonces, una recomendación bastante grande que les hago es recuerden mucho esas 3 líneas de código. Esto se llama hacer un histograma de la cadena y es muy útil para resolver muchos problemas. Podemos resolver cualquier otra cosa simplemente es cambiando esta parte de aquí. ¿Listo?